Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos en La Ley de la Selva, como cada lunes aquí en la pantalla de C5N. Hasta las 0:30, esta es tu cita con el análisis, con la información, con las buenas charlas. Hoy te pido, quédate, no te vayas a dormir porque vale la pena. Es una semana que arranca con altísimo voltaje y después de un fin de semana especialmente turbulento para el gobierno. En un ratito te cuento acá un dato que hasta ahora nadie te contó. Surge de la misma revelación de más de 800 gigabytes de datos que le extrajeron al celular de Novelli los técnicos del Ministerio Público Fiscal. Los peritos cuyos resultados ocultó el fiscal Tayano durante casi un año. Es una mina de oro ese celular porque está confirmando muchas de las cosas que sospechamos durante todo 2025. Pero en un ratito te cuento por qué se preocupó el actual, todavía presidente de la Comisión Nacional de Valores por la emisión, la promoción y la posterior estafa con la criptolibra. ¿Qué pasó entre Roberto Silva y su asesor Sergio Morales, miembro de los tres mosqueteros cripto que asesoraban a Milei y a Karina Milei en materia de criptomonedas? Los otros dos, Mauricio Novelli, el epicentro de todo este escándalo, está en boca de todos. El otro, Manuel Terrones Godoy, socio de Novelli en Tech Forum, aparece como la fuente de financiación reiterada de los hermanos Milei desde el año 2021. Pero también vamos a hablar en un ratito con Carlos Maslatón. Carlos Maslatón es algo así como el agente cero de las criptomonedas en Argentina. Junto a otros ha sido pionero de este mercado, ha hecho dinero con esto y nos va a contar cuál es el límite de lo lícito en un mercado que nunca ha sido regulado, cuya descentralización justamente fue el principal atractivo que tuvo desde un principio, pero que también es utilizado por delincuentes como los que estamos ahora viendo que protagonizan este escándalo para vehiculizar dineros de dudosa procedencia. Va a presentarte también acá, en un ratito, Lucía Isikov, un informe exclusivo. ¿Qué pyme montó Adorni adentro del Estado? ¿Hasta qué punto el nepotismo, el abuso de poder que implicó haber subido al avión a su esposa, el avión presidencial rumbo a Nueva York para la Argentina Week, es una práctica cotidiana que viene puliendo desde que era vocero presidencial? En un ratito, Lua Isikov y lo que deja chiquito el escándalo de Bettina Angeletti con todos los parientes de Adorni dentro del Estado Nacional. Vamos a arrancar el editorial por una disyuntiva. Una disyuntiva que parece estar resolviéndose en la Argentina. La voy a llamar el dilema de Diana Mondino. Do you believe that Javier Milei should have tweeted a link to a cryptocurrency? No, he should not have linked done that. Great. Why do you think he did it? I think someone told him about that. He thought it was a good idea. Somebody made money out of this. $250 million vanished. Exactly. So there's two possibilities. He's either not very smart or he was some sort of corrupt. You choose. I don't know. I think I can speak for the audience when I say, wow, that is the first time tonight Diana Mondino says Milei is either corrupt or stupid. No. That's what you said. You heard it. A muchos podrá parecerles tonto, pero toda la evidencia que se está juntando en estos últimos meses apunta más a la segunda opción. Y claro, ¿qué pasó? Que algo que se podía ver durante todo el año pasado, que algo que dijo, así como dijo Diana Mondino cuando ya había dejado de ser canciller a mitad del año pasado, no tuviera el mismo eco que tiene hoy. ¿Qué se rompió? ¿Cómo se dio ese hechizo de impunidad que rodeaba a los hermanos Milei? Bueno, la malaria. En solamente 3 datos, antes de ir a todos los escándalos de corrupción sobre los cuales tenemos data exclusiva, en solo 3 datos,
Te voy a mostrar por qué se rompió ese hechizo. 3 datos de esta semana, ¿eh? Uno es la inflación, esto, lo que marca una inflación que hace 9 meses que no baja, que todos los meses sube o se mantiene en el nivel del mes anterior. Esta es la escalerita que tiene a maltraer a los consumidores argentinos, a los laburantes que sufren estos niveles de inflación con ingresos congelados, aun cuando hasta el año pasado parecía un alivio tener cifras cercanas al 2%, bueno, hoy son del 3% y además con ingresos congelados. ¿Qué pasó la semana pasada? Se conoció el 2,9% de febrero, todavía no incluye el impacto de la guerra, que pegó con todo en el costo del combustible y va a pegar también en el costo de las tarifas, pero salió algo más. Si se hubiera calculado con la nueva metodología, la metodología que no aceptó aplicar el presidente Javier Milei, habría dado 3,1%. Y febrero ya había marcado el 9º mes de esta escalerita, ya tenía una inflación núcleo por encima del promedio, o sea que no era una cuestión de estacionales ni de regulados ese incremento, pero además, como frenaron la publicación del nuevo índice de inflación, ahora las consultoras empezaron a calcular la inflación blue. Y esa inflación blue da 2 décimas de diferencia en febrero, pero si haces el cálculo retroactivo a cuando asumió Milei, esa nueva medición, que estaba lista hace más de un año y que decidieron no aplicar porque daba más por los aumentos de tarifas, arrojaba un aumento de los precios de 44 puntos más que los que cantó el INDEC para estos 2 años y pico. Sí, la inflación acumulada entre diciembre del 23 y febrero del 26 fue 280% según el INDEC, pero si se aplicaran los nuevos ponderadores daba el 324%. Y el debate sobre la medición no es nada menor a la hora de evaluar ese malestar que corroyó la confianza en un gobierno que hasta ahora tenía la confianza incluso de los que eran damnificados por su política económica. Los salarios en términos reales, si se aplica esta inflación blue, perdieron 9 puntos más de lo que cantan las estadísticas oficiales. ¿Qué pasa con el empleo? Y este es el segundo dato de la malaria. Bueno, con el empleo, según el Sistema Integrado Previsional Argentino, ocurre que van 7 meses consecutivos de destrucción de empleos en el sector privado formal. En estos 2 años ya son más de 200.000 los asalariados que perdieron su empleo, su puesto de trabajo. Y en términos absolutos, en diciembre del 25, el último mes del que se tenga datos, hubo menos trabajadores en blanco que hace 10 años. Es una lágrima este gráfico. Este gráfico abarca las últimas presidencias, toda la de Macri, toda la de Alberto Fernández, la mitad y piquito que tiene ya Milei sobre sus espaldas. Bueno, Milei tiene 3 fases muy marcadas. Primero, una destrucción muy severa a principios de su gestión, luego un estancamiento toda la primera mitad del año pasado y luego toda la segunda mitad del año pasado otro ciclo de destrucción muy profundo. Claro, la combinación de salarios que se caen, que sucumben ante esa escalerita y el miedo a perder el trabajo, bueno, generaron un cóctel explosivo con esta mecha, la morosidad, que es el tercer dato que surgió esta semana que pasó y que, la verdad, las propias consultoras de la Citi están espantadas. Este gráfico es de la consultora 1816, muestra la mora en la cartera de los prestamistas no bancarios. Mirá lo que es esto. Esto nunca ocurrió en la Argentina, ¿eh? Estas líneas de aumento de la morosidad marcan una catástrofe para un montón de familias. Los prestamistas no bancarios, Mercado Libre, Tarjeta Naranja, los supermercados, las casas de electrodomésticos, tienen niveles de mora de hasta el 50%. Y esto es lo que detalla 1816, destacando 3 cosas. Primero, en todas y cada una de las 25 entidades financieras más grandes de la Argentina aumentó la morosidad. Esto subió en enero, viene subiendo desde hace más de 8 meses, pero está tocando estos niveles
lo cual habla de un fenómeno macro, no algo que esté pasando como consecuencia de las políticas de crédito de cada una de estas entidades. Lo segundo que destacan, con enero la mora en los créditos a hogares del conjunto de las entidades financieras alcanzó un nuevo récord en 2 décadas. El último antecedente de algo parecido a esto, este corte de la cadena de pagos, es 2002, cuando se terminó la convertibilidad. Lo tercero es que las tasas son tan altas que incluso con estos niveles de morosidad hay rentabilidades positivas en los prestamistas. Y esto es algo muy interesante. Aún prestándole a gente que no paga, los prestamistas cobran tasas tan altas que ganan guita. En síntesis, la gente no llega a fin de mes, teme perder el laburo y está tapada de deudas. Eso hace que la tolerancia al choreo baje, acá y en cualquier lugar del mundo. La malaria no es solo privada, es estatal también. Van 10 meses de caída en la recaudación, tanto de la nación como de las provincias, y eso es un combo letal para la gobernabilidad este invierno. Este invierno le va a pasar a muchos gobernadores lo que a Carlos Sadir, que vio cómo le derrumbaban las verjas de su casa de gobierno desde Nueva York, a donde había ido a brindar con champán con los empresarios mineros, que mañana, dicho sea de paso, van a estar acá en el Four Seasons con el ministro Caputo, con Pablo Quirno, en otro foro parecido llamado el LATAM Economic Forum. Claro, lo que a la gente empieza a hartar es ver a tipos como Manuel Adorni vivir como reyes, mientras ellos cada vez tienen que hacer más esfuerzo para llegar a fin de mes. Eso que dijo Manuel Adorni, de que se estaba deslomando por nosotros allá en Nueva York, no fue lo único indignante. Toda la vida del ministro coordinador es una vida absolutamente desacoplada de los ingresos en blanco que tiene. Mirá, este gráfico es de los gastos con tarjeta de la familia Adorni. Anoche, cuando le preguntaron por sus gastos con tarjeta, se ofendió y dijo, eso no es un dato público, tendrían que tener orden de allanamiento, orden judicial para acceder a esto. No es así. Manuel Adorni es una persona políticamente expuesta y el Banco Central publica su cartera de deudas tanto con préstamos a largo plazo como con la tarjeta de crédito. Y como no tiene préstamos a largo plazo el ministro coordinador en el sistema bancario local, lo que se ve son sus gastos con tarjeta de crédito, que se condicen con los resúmenes que una diputada exoficialista, que ahora rompió con ellos, Marcela Pagano, denunció que constan en su poder. Fíjate, los gastos estuvieron en el orden de los 12 millones de pesos entre los dos durante todo el año pasado, pero sobre finales del año pasado, escalan a unos 18, 20 millones de pesos. Los últimos 2 meses, acá los tenés, mirá. En diciembre de 2025 gastó 10 millones de pesos él con su tarjeta y la familiar, que es Bettina Algeretti, gastó otros 10.800.000. Gana 3,5 millones Manuel Adorni como vocero en ese mismo mes hasta ser ungido como jefe de gabinete. En enero, 17,5 millones de pesos gastan entre ambos, repartidos también más o menos en partes iguales. No es solamente el avión a Punta del Este, pero claro, el avión a Punta del Este fue muy obsceno. Mira la imagen de cuando se suben en la pista de San Fernando. Ahí la estás viendo, esta imagen la reveló Tiempo Argentino. Fue especialmente problemática para el oficialismo porque lo muestra a él junto con un amigo, ahora le van a escuchar la voz, que dice haber pagado a medias con él el vuelito a Punta del Este. Vuelito digo por decir, porque es un lujo, ¿no? Tomarse un avión privado, son aeronaves que no cualquiera toma. Son aeronaves para uso particular y que además van al ritmo del pasajero. Tenemos imágenes de dentro, de fuera de este tipo de avión, que en este caso era un Honda Jet alquilado por
la empresa Alpha Centauri. Digo alquilado, en realidad, porque es lo que dijo Marcelo Grandío, el amigo de Adorni, porque todavía no apareció ninguna factura de este alquiler. Sí los manifiestos de vuelo donde está Manuel Adorni, Bettina Angeletti y sus 2 hijos en el feriado de Carnaval, los 4 días que pasaron en Punta del Este, invitados por este hombre, Marcelo Grandío, que bueno, lo defiende de una manera muy particular a Manuel Adorni. ¿Lo quieren escuchar? ¿Lo escuchamos, Rodo? Al amigo de Adorni, que trabaja además en la televisión pública, que tiene contratos con el canal oficial y que tiene hasta su hijo trabajando en el streaming del canal estatal. Ah, lo pagó Adorni, no lo pagaste vos. Sí. No lo pagaste vos. Exactamente. Vos no lo pagaste. Bueno, fenómeno. Exacto. Está clarísimo. Es la primera vez que habla. Esto es exclusivo total, ¿eh? Él me lo pagó a mí. Me cambió. Que lo pagó él. Se ve que alguien lo llamó y lo puteó, sí. Adorni, Me dice. Adorni, lo pagué yo. Me cambiaste, Grandío, me acaba de decir una cosa, me está diciendo otra. Son muy serios, ¿eh? Sí. Me dice, bueno, viajamos juntos porque somos amigos, ¿verdad? El viaje lo hicimos en avión todos juntos y cada uno pagó su parte. Pero No, hace le 2 acaba de minutos me decir dijo que que lo invitó, ¿no? Y cada uno pagó una parte, ¿entendés? Él pagó sus 4 pasajes y yo pagué mi parte. Él pagó $3.800 y yo pagué $800 porque era mi parte. Pero pará, 3.600 por pasaje. No, por eso. No, el avión sale, porque aparte yo... Es un avión privado, un viaje a Punta del Este en avión privado. Es el avión privado más barato que hay. Vos estás agregando algo. Estás agregando un dato que no se sabía. Vos estás agregando algo que es importante, que es que él pagó el pasaje de las 4 Que personas. son aviones privados, que no era de un amigo, sino que contrataron, que pagaron $3.600, que él pagó $3.600 por los pasajes. ¿Está aclarando eso? Perfecto. Ese dato lo pagó él con plata del Estado. Me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo, ¿entendés? O sea, lo pagó él con plata del Estado. Es una catástrofe todo, ¿no? Con amigos así no hacen falta enemigos. El tipo dice primero que lo pagó él, después que se lo pagó a Adorni, que tiene el recibo de la guita que le dio a Adorni, después se lo pagó con plata del Estado. Dejá, Grandío, no ayudes más. Pero las últimas revelaciones del caso Libra, lo que explotó el viernes cuando el fiscal Tayano ya no pudo ocultar más lo que habían descubierto en el celular de Mauricio Novelli, confirman mucha de la información que tenemos desde el día 1. Desde el día 1. Mirá, este es el contrato que medio borroso, porque estaba en el blog de notas de Mauricio Novelli y él lo borró y hubo que rescatarlo, apareció en ese celular. Lo más inquietante es el monto de la coima, los $5 millones que desglosa así este muchacho. 1,5 millones en cash o liquid tokens, o sea, en cripto intercambiable, por adelantado. Luego otro 1,5 millones cuando tuiteé la foto con Hayden Davis, cosa que hizo días antes de la emisión de Libra, y 2 millones cuando esté firmado el contrato. Nosotros acá, pocos días después del escándalo, mostramos el contrato, un borrador de ese contrato, pero dijimos, esto no está firmado por nadie. Ahora lo encontraron en el celular de Novelli, ni más ni menos. Y lo más inquietante es que el monto de esa coima fue adelantado aquel mismo fin de semana fatídico del 14 de febrero del 25 por Diógenes Casares. Diógenes Casares es un joven empresario de cripto, hijo de Wenceslao Casares, un magnate que, para el que no lo conozca, fue el primer proveedor de internet en Argentina a casas particulares, fundó Patagon.com, después vendió esa empresa del Santander. De eso vamos a hablar con Maslatón en un ratito, porque él los conoce muy bien a los Casares. Pero Diógenes Casares, multimillonario, con temor de que su país y de que su industria, las cripto, sean enlodadas con un escándalo internacional, advierte en su cuenta de Twitter esto. Cuenta toda una historia. Esto es lo que nosotros, un facsímil de lo que nosotros mostramos el 17 de febrero del año pasado, 3 días después del gran curro. $5 millones, justo lo que dice el contrato que el viernes le encontraron a Novelli.
Y cuenta Diógenes Casares, que habló con distintos funcionarios del gobierno para tratar de desactivar este escándalo. Y dice que esta presión se volvió muy agresiva cuando alguien muy cercano a Milei, cuando me dijeron que alguien muy cercano a Milei había recibido una coima de $5 millones para poner esta propuesta enfrente suyo. Esto no quiere decir, dice Casares, que Milei haya recibido dinero, pero sí que alguien cerca suyo había recibido dinero para conseguir que Milei promoviera la criptomoneda. El alto rango de esta persona y la calidad de la fuente, aunque yo no puedo dar fe de esto para ser claro, me preocupó mucho y me hizo presionar más. Y cuenta Diógenes Casares luego que habló con alguien que no dice quién es, del gobierno de Milei, ese chat lo mostramos nosotros, donde le dice esto. Ese alguien, ahora lo podemos decir, todo indica que fue Demian Reidel. ¿Por qué? Porque Demian Reidel aparece en las revelaciones del viernes hablando también con Novelli, pidiéndole explicaciones, al mismo tiempo que Santiago Caputo estaba tratando de desactivar todo este quilombo que se había armado de la mano de Karina Milei. Claro, este muchacho le dice, che, si alguien tenés en el gobierno, yo lo llamaría para decirles que no lo hagan. En fin, lamentablemente esto de Diógenes Casares no se puede buscar más porque lo borró inmediatamente, temeroso de que el conflicto escalara. Ahora, hay más. El presidente de la Comisión Nacional de Valores, a quien nosotros identificamos como uno de los protagonistas, aquel mismo lunes en el que la estafa Libra empezaba a estar en boca de todos, este hombre que llegó a presidente de la Comisión Nacional de Valores desde el estudio Marval O'Farrell, donde era socio, empezó a tomar cartas en el asunto en el mismo momento. La pregunta es, ¿sabía Roberto Silva desde antes que esto podía ocurrir? Porque lo seguro es que lo preocupó mucho el asunto y lo preocupó tener a uno de los involucrados bajo su órbita. Ese involucrado era este otro muchacho, Sergio Daniel Morales. Sergio Daniel Morales, especialista en blockchain, fundador de CryptoCity, se reunió con Silva y con una asesora suya, Adriana Salvatierra, en la Comisión Nacional de Valores el 11 de septiembre del 24. Pero antes de eso se había reunido, y esto lo tenemos documentado en los registros de audiencias y de ingresos a Olivos y a la Casa Rosada, con Karina Milei el 6 y el 11 de junio de 2024. Ahí llegó con Novelli y con Manuel Terrones Godoy, que hoy son los más complicados en este entuerto. ¿Quieren ver un chat del presidente de la Comisión Nacional de Valores? Todavía hoy titular de ese organismo y encargado además de recauchutar la normativa de criptomonedas apenas unos meses después de que estallara este escándalo. Bueno, miren el diálogo que mantuvo el 1 de marzo con Sergio Daniel Morales. ¿Quién es Ariel Parkinson? ¿Sabés? Sergio Morales responde, es el vendedor de la empresa Tech Forum. ¿Por? Repregunta Roberto Silva. ¿Surgió el nombre por algún periodista? ¿Se circula en algo a vos? Bueno, a mí no, pero sí a la empresa. Era su comercial, dice Morales. Ok, responde Silva, ya inquieto por este asunto. No veo la hora de declarar algo para parar de que me inventen cosas, dice este joven. Pero bueno, es largo esto, lo consuela su jefe. ¿Qué significa se circula algo en vos? Pregunta preocupado Morales. Se vincula algo en vos, quise escribir, responde Roberto Silva. Insisto, todo esto ocurrió apenas 15 días después de la promoción y cuando esto estaba en boca de todos, en tapa de todos los diarios. Sí, lo conozco porque era el comercial de la empresa, pero ¿qué tiene que ver conmigo? No entendí. ¿De Tech Forum? Le pregunta Sergio Morales.
Roberto Silva, perdón. Y ahí Sergio Morales le dice, sí, e incluso de antes. Es el comercial de Manuel Terrones Godoy, que es youtuber y fundador de Tech Forum. Él lo metió como comercial. Pero no entendí qué tiene que ver conmigo, insiste. A lo cual Silva deslinda en los periodistas, preguntan eso. Y Morales entra en cólera. Es increíble cómo rompen las bolas el periodismo. ¿Qué tendrá que ver eso con Libra? Esto es expansivo, hay que entenderlo, lo consuela el jefe de la CNB. Ya sé, sí, pero estoy cansado, Roberto. A lo cual él le pide que descanse porque considera que falta mucho. Claro, es una trama de corrupción e impunidad tan obscena que los complicados en el escándalo siguen en sus puestos. El único que cayó fue Morales, a quien le suspendieron ese contrato como asesor del directorio de la Comisión Nacional de Valores. Pero los demás están ahí, en todos lados. Está Adorni, que cobraba de Tech Forum, constan sus pagos. Está Karina Milei, obviamente, todopoderosa en el gobierno. Está el propio Milei, que no dio explicaciones de quién le dio el famoso código alfanumérico para que la gente comprara el token Libra. Y están tanto Novelli como Terrones Godoy, que hasta ahora no tuvieron que dar explicaciones en la causa que tiene la doctora María Servini. Claro, releyendo el auto de procesamiento que firmó el juez Sebastián Casanelo en el caso discapacidad, empiezan a converger todos los vectores de la corrupción de los tres últimos casos. El escándalo de Manuel Adorni viajando a Punta del Este luego de subir a su esposa al avión presidencial. El de las coimas en la agencia de discapacidad, quizá el más indignante, ¿no? Porque encima estaban ajustando los fondos para las familias con discapacidad que no pueden tener, que no les alcanza para la obra social, o sea, para los más pobres de entre los últimos orejones del tarro. Bueno, y también el caso Libra. Releyendo ese auto de procesamiento, Casanelo terminó su labor al frente del caso de discapacidad y ahora lo tiene Ariel Lijo, que en otro canal hace un ratito decían que quiere ser procurador de los fiscales, jefe procurador. Encontramos un audio que le envía Pablo Achabayán a Miguel Calvete. Pablo Achabayán y Miguel Calvete comandaban las dos bandas que se repartían los curros en la Agencia Nacional de Discapacidad. Nos pareció especialmente interesante este audio porque está desgrabado, no está en audio, y pasó medio desapercibido entre todas las pruebas que había sobre ese centro de operaciones de distintas actividades ilícitas que funcionó en la Andis, según los investigadores. Fue a principios de junio del 25 y Achabayán le manda este audio a Calvete. Che, Miguelito, ahí recién me llamó Dani Garbellini, a ver si lo tenés en el extracto, si lo leen atrás mío, creo que está más arriba en esta misma página, Rodo. Dice, ahí me llamó recién Dani, entre paréntesis Garbellini, a él se refiere, que estuvo con el pelado, Diego Españolo, jefe de la Andis, el del audio del 3% para Karina, charlando, y también le comentó lo mismo que te comentó a vos de Caputito, y que, bueno, la misma sensación. Así que, bueno, ya se lo informé al helvético, dice Achabayán a Calvete, ya está al tanto de todo. Me dijo que hoy mismo se lo iba a informar a Rioja. Así estamos todos alineados en la misma. Dani opina lo mismo, todos opinamos lo mismo. Acá creo que ahora sí, más que nunca hay que cerrar filas y espero que el pelado lo entienda así y no haga una torpeza, ¿no? Sigue el mensaje, bastante en código, todo, pero cuando le ponemos la lupa, surgen varias preguntas. Primero, ¿quién es el helvético? Parece ser alguien de la Suizo-Argentina. Segundo, ¿quién es Rioja? ¿Será una forma de encubrir a Lule Menem, a Martín Menem? ¿Cuál es la torpeza de Españolo? ¿Hablar de más adelante de Caputito o de gente de Caputito? Tal vez
¿Estaba molesto Spagnuolo porque no le coparticipaba en lo que le correspondía a él o lo que le correspondía a alguien más arriba? ¿O porque lo consideraban un boludo y ya se había dado cuenta los que comandaban estas dos bandas que afanaban abajo suyo y en algunos casos lo puenteaban? Bueno, todas estas dudas deberían ahora ser respondidas por el juez Ariel Lijo, que tiene esta causa en sus manos, porque lo que concluye Casanello de su etapa de la investigación es muy fuerte. Dice, la agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización. Y el esquema delictivo develado, escucha esto, pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados. Dentro de la propia Andis existen indicios de que el grupo habría extendido esta lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y otros actores. ¿De dónde salió la plata del vuelo de Adorni? ¿Puede haber salido de la agencia de discapacidad? ¿Puede haber vasos comunicantes entre la estafa Libra y el nivel de vida que el jefe de gabinete no puede demostrar cómo sostiene? ¿De dónde sale la guita que gasta con la tarjeta, que es 10 veces lo que gana en el Estado? De verdad, está todo muy a la vista acá, ¿no? Pero los propios escritos judiciales arrojan luz sobre los puntos todavía oscuros. Adorni no puede justificar sus gastos y tampoco puede justificar estas imágenes que aparecieron en el celular de Mauricio Novelli. Son fotos de él como keynote speaker, como uno de los grosos que iban a hablar en el Tech Forum de 2025. Y hay otro modelo, porque hicieron como varias pruebas a ver dónde quedaba más fachero para la promo. Y después está también lo que Novelli decía a su secretaria que había que pagarle a este hombre, al jefe de gabinete, para que promocionara el evento. No era solo él al que le pagaban, también le pagaban a influencers de todo tipo. A Janina Latorre apareció o hizo su descargo en Radio Rivadavia, pero a mí me interesan estos dos de arriba, Agustín Laje y Emanuel Danán. Emanuel Danán es un ideólogo y propagandista de la ultraderecha más recalcitrante. Agustín Laje preside la Fundación Faro, la fundación que el oficialismo usa para recaudar fondos de campaña. Mirá, al de arriba le pagaron $4.000, 4K USD, dice ahí, y al de abajo $3.500 por un par de historias en Instagram, por un reel, por menciones en Facebook. Claro, eran formas de promocionar este Tech Forum que, bueno, en las redes sociales estaban por todos lados. Claro, con esta guita, con esta capacidad de fondeo, cualquiera tiene difusión, ¿no? En fin, contradice esto, todo esto que acaban de ver, lo que Milei vendía, con frases como esta. Que hubo una sospecha / sombra de corrupción sobre algún miembro del gobierno fue eyectado absolutamente. Es decir, yo, digamos, encuentro a alguien con la mano en la lata, no tengo ningún problema de ponerle un cañonazo en la cabeza. Digo, el que las hace las paga. Digo, casi que sería un esquema persa. ¿No? Digamos, esquema persa. Y sí, te agarro robando, te corto la mano. Yo no le deseo al jefe de gabinete que le corten la mano en absoluto. Sí sería deseable que dé explicaciones por todo esto que acaban de ver. Malintencionado quien editó ese fragmento de Milei con la foto de Adorni en Nueva York con su esposa, transportada en el avión presidencial a uno de los hoteles de mayor lujo de la Gran Manzana, ahí en la Quinta Avenida, cerca del Empire State. Ahora, también contradice Adorni a lo que decía Adorni hace poco tiempo. Es el decreto donde
Las aeronaves públicas no podrán ser utilizadas en viajes particulares, solamente estarán afectadas para las tareas que hacen a condición jurídica de servicio público. La reglamentación contempla la revisión de los registros de vuelo para detectar cualquier desviación de su verdadero uso. De esta forma no se van a poder usar aviones públicos para traer diarios en papel de una provincia del sur, traer a familiares desde el sur, viajar a un cumpleaños familiar o usar para cualquier otra actividad por fuera de la agenda pública. Claro, es tan contradictorio Milei y tan contradictorio Adorni consigo mismo que huelgan las palabras, los calificativos. Lo que están buscando adentro es un responsable. Y por supuesto, las internas campean. Ahí es donde están buscando. Fíjate cómo lo dijo anoche en un diálogo muy amigable que tuvo en un canal colega. Esto es un golpe para desestabilizar el gobierno. Después si tuvo este golpe estuvo, o el video está claro que es nuestro. Es de las puertas adentro del gobierno, digamos. Es alguien que estaba del vidrio para adentro. O sea, ahí en todas las dependencias que funcionan en el aeropuerto, obviamente que el video salió de ahí, lo vimos todos. Claro, dice, obviamente que salió de ahí y mira hacia Santiago Caputo, pero ya no son solo Karina Milei y Santiago Caputo los que pulsean dentro de la Casa Rosada. Apareció una tercera en discordia, que es Patricia Bullrich, a la cual Karina Milei y Manuel Adorni le soliviantaron una subordinada. Sí, Bullrich, que ayer estaba contenta haciéndose selfies en el Lollapalooza, vio con mucho desagrado cómo Alejandra Monteoliva dejó de reportarle porque le calentaron la cabeza desde la jefatura diciendo: vos sos la ministra, tenés que ser vos, no es más Patricia, vos nos reportás a ella. Y claro, Adorni quiere la misma silla que Patricia Bullrich, que es la de la jefatura de gobierno porteña. Ahora, lo que acaba de protagonizar Bullrich es un fiasco internacional, que no creo que tenga que ver con la interna, sino más bien con la impericia que ha mostrado la diplomacia argentina a la hora de discutir con Venezuela. Por ejemplo, la situación de los presos políticos argentinos allá. Cuando la AFA trajo a Nahuel Gallo, al gendarme con el cual tanto se llenó la boca Patricia Bullrich, la senadora y ex ministra de Seguridad se juntó con la familia de otro preso argentino en Venezuela que se llama Germán Giuliani. Y mirá lo que le prometió, por televisión, ¿eh? Yo soy Patricia Bullrich y estamos peleando para que Germán vuelva a casa. Queremos que Germán vuelva. Es absolutamente fundamental. El último argentino que queda. Germán, te vamos a traer aquí, a la Argentina, a tu país. ¿Sabes por qué no lo largan a Germán Giuliani y sí lo largaron a Nahuel Gallo? Bueno, dicen las autoridades venezolanas, ahora ya cuesta identificar quién manda ahí, ¿no? Porque es el mismo régimen que había antes del secuestro de Maduro, pero cogobernando con Donald Trump. Dicen las autoridades actuales venezolanas que a Germán Giuliani lo detuvieron a bordo de un yate en el Caribe con un presunto narco serbio llamado Antun Mrdesa, alias Nikola Boros. Y lo detuvieron con este pasaporte búlgaro falso a bordo de ese yate con el argentino. Sí, el último argentino preso al que Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad, dijo que va a rescatar y que va a traer acá, fue detenido en un yate con un presunto narco serbio con pasaporte búlgaro falso. Parece de película, igual que todo lo anterior, pero no, es la Argentina modelo 2026. Carlos Maslatón es un veterano analista financiero, inversor, político. La verdad que no podría ser mejor el timing para esta entrevista. Gracias por venir, Carlos, esta noche. Gracias, Berkovich, un placer. El placer es mío. Vos fuiste uno de los primeros en negociar, tradear cripto en Argentina. ¿Qué dirías que representa este escándalo para esa industria
Diría yo que ya tiene como 20 años. Claramente es un fraude, es una estafa en los términos del Código Penal argentino, de cualquier código penal que reprime defraudaciones. Yo me di cuenta apenas leí el posteo de Milei, que recordemos fue el día 14 de febrero del 2025 a las 19:01 hora argentina. Yo cuando lo leo, en Twitter escribí, quiero ver si esto es verdad o si está hackeado. A los pocos minutos, colaboradores de él y él mismo dicen es real, y ahí yo mandé mi opinión y dije no puedo creer lo que está haciendo Milei. Ella tenía antecedentes de participar, avalar este tipo de fraudes en el 2021 y 2022. Coinex, ¿no? Promocionó Coinex y después promocionó una academia. Estas son siempre pantallas que encubren lo que financieramente se llama esquema Ponzi, que es uno de los fraudes más horribles que hay, porque son personas que toman dinero y en lugar de decirte perdiste todo, te dice vas ganando mucho, para que de esa manera lleguen más inversores y le van pagando a los que se van con la plata de los que entran y dibujan ganancias que no existen. Bueno, esto es todavía peor. Lo que hizo Milei acá fue, o lo convencieron de hacerlo, y él obviamente es el presidente y lo hizo a conciencia, llamó a inversores de todas partes del mundo, de Argentina, de todas partes, y le dijo, compren este token que lleva por nombre Libra, Viva la Libertad, y con esto van a poder invertir en pymes argentinas. Hay un prospecto que acompaña, un prospecto falso, porque esto nunca lo armaron, esto no tiene idoneidad para invertir en nada, de hecho nunca lo hicieron. Arreglaron con estos 3 o 4 delincuentes, los 2 de Argentina y los 2 que están afuera, bueno, hacer un movimiento típico del mundo cripto, trucho, de manejo de mercado, diciendo, Milei, compren esto, entonces si Milei dice esto, yo lo compro, hacen subir este token del precio 1 centavo a $5.20 en cuestión de media hora. Ellos venden la posición, porque el mismo que fabrica esta criptomoneda es el mismo que la puede vender. La venden y esto dura unos pocos minutos. Y en esto consistió el fraude. ¿Por qué fraude? Porque tiene un engaño en términos del Código Penal, que es este ardid de decir esto sirve para invertir en una cosa que no servía porque no existía directamente, y el desplazamiento patrimonial de los estafados a los estafadores. Con el agravante, Berkovich, vos sabés que nunca habíamos visto que un presidente de la nación haga esto. ¿Quién le dijo que tiene competencia para hacer una cosa así? No, claro. Y lo hizo anteriormente, había celebrado el contrato de asesoramiento de cripto, pero esto no pasó por ninguna repartición pública que valide el proceso. No pasó por legal y técnica de la presidencia. Claro. Vos decías que... No tiene norma, no tiene nada. Vos decías que lo hizo a conciencia, pero pudo haber pensado que el valor de la meme coin se iba a mantener más en el tiempo y no iba a caer tan abruptamente. Puede haber pensado en un esquema de recaudación, quizás con retorno, pero no una estafa tan masiva. Yo la verdad te digo, él no es experto en finanzas, Milei. Tampoco sabe mucho de temas de cripto ni nada de eso. Cuando yo tenía contacto con él, estoy hablando hace más de 10 años, le presenté varias veces Bitcoin y te juro que no lo entendió. Bitcoin no entendió, esto mucho menos. Pero bueno, tiene que tener la suficiente conciencia, la suficiente responsabilidad, en este caso financiera, como para saber que esto era trucho. No es excusable, además de que el error de derecho no es excusable. No, claro. Pero y menos siendo presidente. La única cosa que yo lamento que durante el año pasado, en la instrucción fiscal, toda esta información estaba y se hizo público recién ahora, ¿no? Quizás se hizo por un tema de protección política, no sé, eso habrá que verlo, el Congreso se tendrá que encargar del fiscal que escondió las pruebas. Hoy ya exigieron su remoción de la causa desde la comisión investigadora. Lógicamente, pero mínimo, esto es pésimo. Y además, vos me preguntabas recién si esto perjudica al mundo cripto argentino. Argentina queda como un país de gente que comete fraudes. Claro. Y no es bueno financieramente para el país, donde vos decís, yo quiero que vengan inversiones, sin perjuicio que hay un montón de razones económicas, financieras, vos las conocés bien, por las cuales el país no es tan claramente invertible. Esto menos, lo desacredita completamente. Ahora, para vos, nos perjudica a todos. Para vos, este muchacho Hayden Davis,
¿Es otro delincuente más? Es un delincuente financiero, claro. No es que pudo haber querido hacer un negocio de más largo plazo con cripto y se le Pero cayó. ¿cómo va a ser un negocio de más largo plazo si esto es un producto que vos lo lanzás y le das manija, que suba lo máximo posible, vos vendés lo que vos mismo fabricaste para quedarte con la plata? O sea, todos los meme coins son una estafa. Los meme coins son una estafa, digamos, son un engaño. Y te voy a decir por qué este meme coin, además de engaño, es una estafa. Por lo que te dije recién. Porque venía con una declaración diciendo, vos comprá esto y vas a invertir en pymes argentinas. Claro. Hay un montón de meme coins con la cara de un tipo, viste, con el nombre de un club, que la gente sabe que no sirven para nada. Pero como durante unos minutos o unas pocas horas va para arriba, la gente dice, yo voy a ser el primero que salga. Ese jueguito es tolerado inclusive en algunos países, pero lo que no habíamos visto es que a un meme coin trucho, como todos, vos le adosás una propiedad que es con esto vos podés invertir en Argentina. Claro. Y ahí este es el eje, me parece que este punto es el que muchos periodistas y muchos críticos no han reparado fundamentalmente, Claro, ni porque siquiera el Congreso. Estamos acostumbrados a que batateen también, ¿no? A que tiren Sí, cualquiera. pero por ahí viene el gran problema. Y además toda la inmoralidad que significa que el presidente haga esto. Y además, ¿quién le dijo que tenía competencia para hacerlo? ¿Y quién le dijo que puede ser una fuente de ingresos para él? Suponemos que el presidente no puede tener ninguna otra fuente de ingresos, No, y menos cometiendo un ilícito de esta manera. La Secretaría General de la Presidencia tampoco. No. Vos conociste mucho a los Casares, yo recién los mencionaba porque a 2 días del escándalo, Diógenes Casares puso la cifra que salió el viernes del celular desencriptado de Mauricio Novelli, 5 palos verdes. Bueno. ¿Te resulta plausible ese monto? ¿Crees que a Diógenes le pueden haber dicho que esa coima se había pagado? Diógenes Casares obviamente es el hijo de Wenceslao Casares, con quien yo trabajé desde el año 98 en una fintech argentina llamada Patagon.com, que fue un éxito mundial, la compró el Banco Santander. Después trabajé en Xapo, que es una bitcoinera, Su billetera del 2013 hasta el 2020. Así que estoy en tema. Que es global, ¿no? ¿Sapo? Es global, claro. Patagon.com también era global. Para el mundo de habla hispana, para Estados Unidos también. La vendimos al Banco Santander en el año 2000. Y Xapo sigue funcionando. Yo ya no estoy ahí, pero fui el jefe de la tesorería financiera durante 7 años. Lo que sí, yo creo que el arreglo que hizo Milei con Davis y con el resto de los participantes en este fraude incluía un adelanto de dinero, que son estos 5 millones. Es decir, yo te promociono esto, pero me tiene que dar 5 palos. Es mucha guita, Carlos. Sí. ¿Ya sabían que iba a generar tanto? Y yo sospecho que tiene que haber también una coparticipación en el resultado del ilícito. Tengo derecho a pensarlo, ¿no? Sí, claro. Porque si los tipos llevaron 100, 200, 300 millones de dólares, Milei no creo que haya firmado solamente por el adelanto. Así que bueno, en todo caso que demuestren ellos a dónde está esto. Es más, te voy a decir algo. ¿Vos te acordás a los pocos días esto sucedió un viernes, ¿te acordás? El viernes fue 14 de febrero. Sí. El lunes, toda la prensa, todos los sitios relacionados con cripto del mundo lo fueron a entrevistar a Davis. Sí. Y le preguntaron, pero esto que vos, esta ganancia, ¿dónde está? Bueno, está en un wallet o en varios wallets. ¿Y de quién es esto? Y el tipo hace un silencio y dice, es de Argentina. Sí. Y yo me preguntaba en ese momento, y lo escribía en mis publicaciones, ¿qué es una cuenta clandestina de las finanzas públicas del Estado argentino? ¿Es algo que está formalizado en el presupuesto? ¿Es una fuente de ingresos de la Argentina? ¿O es algo personal de Milei? Y esa declaración de Davis es muy importante porque te está diciendo la segunda parte, mi sospecha, que además del adelanto de los 5 millones, había un tiene que tener una coparticipación en el resultado del fraude. A resultado. Por esa declaración de él. Ahora, ¿eso puede haberse pactado a priori? ¿O... Inevitablemente a priori. Claro. Y si no, como... Claro. No, bueno, se puede haber pactado, diría quizás Milei en su defensa, entre Novelli y Hayden Davis, y que a él no le fueran a entregar. ¿Y por qué Davis dijo que eso era de Argentina? Claro. ¿Qué quiere decir de Argentina? ¿Es nuestro? Como contribuyente, como argentino, ¿nos toca una parte de ahí?
Nada, esto es todo dinero mal habido, pero es muy impresionante esto. Y todas las cosas que hemos visto en un gobierno, está el tema de Adorni, el tema de Españolo, que ha hecho de la difamación política atacando a los demás. Nosotros somos los honestos, somos los moralistas y ustedes son todo el resto de la casta política son ladrones. Y vos sabés, Berkovich, que muchas veces hemos visto en la política argentina y mundial, generalmente los tipos que más hacen hincapié en la corrupción de los demás terminan siendo los más corruptos. Te voy a decir algo que te va a gustar a vos. Lamentablemente este gobierno se inscribe dentro de unos modelos de corrupción latinoamericana que vienen en nombre del liberalismo, y te voy a nombrar dos casos. Uno de hace 32 años, que fue Collor de Mello en Brasil. Claro. ¿Te acordás que fue destituido justamente por la maquinaria de corrupción que montó? Y otro que duró un poco más, que fue Alberto Fujimori. Claro. Pero es lo mismo. Y yo lamentablemente tengo que decirte, mirá que yo soy liberal, ¿sabes? Que no soy de izquierda, para nada, que muchas personas, muchos políticos en América Latina que vienen con esta idea, libertad de mercado, todo, después primero que hacen todo lo contrario económicamente a la libertad de mercado. Acá seguramente no vas a estar de acuerdo conmigo, pero para mí este gobierno, el sistema cambiario, monetario que tiene es un desastre. Y por eso la economía está para abajo. Vos hablabas al inicio del programa, mostrabas la inflación creciente, que hay números escondidos, que en realidad podría ser 340 en vez de 280, el acumulado de todos estos 2 años y medio. Y eso se hizo con el dólar al mismo precio, con lo cual la palabrita atraso cambiario es inflación real en dólares. Y el gobierno paga tasa de interés real en dólares, 35-40 real en dólares, con lo cual no puede funcionar nada económicamente en el país. Carlos, tengo que ir a una tanda. Ya sé que abusé al hacerte esperar en la editorial. ¿Me aguantás 3 minutos? Sí, claro. Hablamos de economía con Carlos Malatón, que hasta ahora estuvimos hablando todo el tiempo de corrupción, pero también vamos a hablar de los 50 años del golpe. Vienen 2 sociólogas a conversar sobre qué hizo la derecha con la dictadura. Y vamos a tener también el informe especial de Lua Isikov, la pyme que montó Adorni como una especie de Estado dentro del Estado. Manuel Adorni va a dar que hablar, créanme, por mucho tiempo más de lo que él piensa, porque no está rodeado en todos los medios por el mismo manto de piedad que tiene en los que acepta que lo interroguen. Avisos y seguimos con Carlos Malatón. Hasta las 0:30 rige la ley de la selva. Seguimos conversando con Carlos Malatón. Me decías, Carlos, al margen de todo lo del criptocurro, que Argentina no es un país invertible. ¿Por qué para vos? No es un país invertible porque hicieron un modelo de país carísimo, producto del atraso cambiario y de la cosa absurda, tremenda, que es pagar tasa de interés para mantener el tipo de cambio. Es lo que antes llamamos el cuasi fiscal, que lo mandaron del Banco Central al Tesoro. Y es un país que vive creciendo su endeudamiento contra todo lo que dice el gobierno, así como falsifica a nivel de actividad, de empleo, inflación, el Producto Bruto. También el tema de la deuda pública no está expuesto todo lo que ellos lo han hecho crecer en estos años. De hecho, mira, si sacamos bien las cuentas, más o menos la deuda pública crece 300 millones de dólares por día. Con esta tasa de interés y con el dólar planchado a propósito artificialmente, no estás arreglando los problemas del país. De hecho, no hay inversiones. Y además, en los mercados financieros, Berkovich, vos fijate que nosotros tuvimos una subida muy grande en el 2021, 22, 23 y 24. Y desde el 25 está en caída. A pesar del rebote que tuvo Milei en los mercados después del triunfo electoral de octubre, los mercados están para abajo. El mundo está para arriba, porque ahora están subiendo todas las cosas. Argentina está para abajo. Y esto, algunas señales. Y estas noticias de corrupción, de todos estos problemas de Libra, las cosas con Adorni, todo esto ayuda para que el país no sea invertible con estas condiciones. Ahora, no invierten los de afuera, no invierten los de adentro, porque hay algunos anuncios muy puntuales en claves, diría yo. La energía, el petróleo y el gas, la minería, algo de agroindustria. Porque esas son concesiones y tienen condiciones favorables, el tema del RIGI. Pero en Argentina, claramente, la economía global real está en un proceso de desinversión, se está cerrando todo. Ahora, de vuelta a la discusión pro mercado o pro empresa, ¿no venían a ayudar a los que emprendían esto? Bueno, pero ya ves que no. ¿Por qué? Porque
La manija ideológica de esto lo tiene el ministro Luis Caputo, que es el que lo convenció a Milei de hacer esta política. Milei venía con una idea, era la dolarización, nunca tuvo nada armado. De hecho, lo hemos discutido aquí en este programa. ¿Te acordás? En el 2023, donde vos y yo, a veces en C5N, a veces en Duro de Domar, decíamos, no, esto es irrealizable, está mintiendo. Y por eso lo trajo a Luis Caputo con este plan que yo llamo de la Escuela de Martínez de Oz, ahora que estamos en el 50 aniversario del proceso. Y siempre que vos hagas Escuela Martínez de Oz, terminás fracasando. ¿Qué sentís vos ante los 50 años del golpe? Es la mayor tragedia nacional argentina fue el golpe de Estado. No solamente por interrupción institucional, que nadie en el sector político quiso evitarla en ese febrero-marzo del año 76, sino por la parte de la represión, los desaparecidos y por el desastre económico que causó. El proceso son tres desgracias. El proceso de organización nacional, la dictadura, son estos tres problemas. La parte económica es un desastre, que lo hemos visto. Para el que no lo pueda sentir, que vea la película Plata Dulce de 1982. Es elocuente. Fundamental. Así que bueno, cuando sea ahora faltan pocos días, voy a hacer un posteo especial, voy a describir el ambiente que había, ¿no? Y cómo hubo una corresponsabilidad en el golpe de Estado de todo el sector político, o de casi todo el sector político y la sociedad civil, que bancó el proceso 4 años. Se puso en la oposición recién al 5º año. Ahora, en los 80, cuando vos estabas en la UCD, ahí había un polo de defensa de los milicos frente a lo que hizo Alfonsín, que fue histórico, bueno, ¿no? Juzgarlo. Bueno, en realidad había muchos sectores en la UCD. ¿Vos no estabas con eso? No, para nada. Yo tenía una línea interna propia. De hecho, en la insurrección de la Semana Santa yo estuve en la plaza y estuve por los medios apoyando a Alfonsín. Mira, ¿qué significa hoy Alfonsín para esa generación? Y para mí estaba en lo correcto Alfonsín. El enfoque de los derechos humanos yo creo que era el que, digamos, estuvo bien para el momento, y si tuviese que ir para atrás, yo te digo, lo correcto era eso. Claro, la discusión sobre la economía de Alfonsín siempre es injusta porque heredó un... Sí, pero se equivocó con la política económica. Se equivocó mucho en el 86, 87, en el 88 quiso hacer un salvataje con déficit cuasi fiscal, pagando tasa de interés, con licitaciones sobre el tipo de cambio, y terminó en una hiperinflación. Mirá cómo terminaste diciendo las mismas palabras para describir la economía alfonsinista que para describir la de Caputo. Vos sabés que yo creo, Berkovich, que es muy parecida la política económica argentina del 78 al 81, proceso. Del 88 al 89 Alfonsín, la de Macri del 2015 al 2018 y esta de Milei. Yo creo que corresponden a la misma ideología y por eso siempre terminan mal. Gracias por venir. Gracias, muy amable. Vengan, acompáñenme, porque Lucía Aisikov tiene un informe que quizás venga a completar todo lo que estuvimos viendo sobre Manuel Adorni de la última semana. ¿Cómo estás, Lu? Buenas noches. ¿Qué tal, Ale? Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de esta pyme que se montó Adorni en el Estado. No seas mala. La podemos llamar así, o un kiosco. Fue escalando, ¿viste? Como se dice ahora en el mundo de los negocios, todos quieren escalar su negocio. Adorni sin duda lo escaló. Una estructura de poder apoyada en sus amistades, en sus familiares, para ampliar sus influencias en distintas áreas del Estado. Todo esto empieza, Ale, obviamente, con el escándalo de la esposa de Adorni metiéndose en el avión oficial. Ahí la vemos a Bettina Angeletti. Pero ojo que va a seguir el nombre de Bettina Angeletti resonando en los próximos días, porque además de que no se sabe cómo los Adorni justifican el pago, por ejemplo, del vuelo a Punta del Este, que dijo Adorni que lo pagó de su bolsillo, con su sueldo, hay distintas denuncias, porque sabemos que ella es una coach ontológica, lo supimos en los últimos días, que tiene una consultora, Más B, y que esa consultora, ya hay denuncias presentadas en la justicia, tendría, por ahora lo decimos en potencial, contratos con, por ejemplo, distintas empresas. Por ejemplo, National Shipping, que es una contratista que le vende a YPF, por ejemplo, y
tengamos presente que Adorni representa al Estado en el directorio de YPF, Sí, así claro. que habría un claro conflicto de intereses, además de, bueno, obviamente es el jefe de gabinete, estamos hablando del jefe de gabinete. También con Foggia Group, ya la hemos mencionado, esa empresa ¿Qué acá, era Foggia es una de las empresas que está buscando quedarse con la concesión por los próximos 25 años de Tecnópolis. ¿Y qué vínculo tiene con Angeletti? Bueno, aparentemente tendría un contrato firmado con Más B, la empresa de consultoría de coaching ontológico de Angeletti. Vamos a ver, hay una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano ahora en la justicia. ¿Ella dice para todo que, eso? Claro, para que investiguen esto. Y también vos ves en redes sociales y hay distintas versiones de un montón de empresas que tendrían firmados contratos con Bettina Angeletti, la esposa de Adorni. No fue la única familiar, Ale, que metió el jefe de gabinete en el gobierno. Bueno, pero sí me ayuda esto que me está diciendo a entender cómo es que gastan 20 palos por mes en tarjeta entre los dos, cuando él gana Bueno, tendrían unos cuantos contratos. Si claro, él gana 3 palos y medio, ganaba 3 palos y medio como vocero, ahora gana un poco más como jefe de gabinete, pero y no le dan los números. Hasta diciembre 2023 habría que ver la actualización de eso, pero por lo que trascendió, era monotributista categoría A, digamos, la categoría más baja del monotributo. Hasta diciembre de 2023, vamos a ver cuál es la actualización, vamos a ver cuánto gana ahora, Claro. pero por lo pronto lo que trascendió de ella es esto y ahora empiezan a proliferar los contratos porque, bueno, se la mencionó en los últimos días. Vemos también al hermano de Adorni, a cierto, Francisco claro. Adorni, acá lo tenés. Era de defensa, ¿no? Claro, entra al Ministerio de Defensa, gestión de Luis Petri, mirá qué rápido ascenso tuvo. Como asesor entra en enero de 2024, ganaba 2 palos y medio. A los 3 meses asciende a auditor interno y le duplican el sueldo. Un ascenso rapidísimo, porque a los 3 meses le duplicaron el sueldo. Qué suerte. Le fue muy bien en esa carrera y así se convirtió en candidato y ahora diputado provincial por la 8ª sección, por La Plata. ¿Te acordás que, bueno, estaba el nombre de Adorni en la boleta? Lo querían tener en la provincia de Buenos Aires. Cierto. Ahora esta que te voy a mostrar también es muy interesante. Miremos a Rosa Gutiérrez. La vas a ver en una foto que está al lado, en realidad hay una persona entre medio de ellas, pero está al lado de Angeletti, la esposa de Adorni, la rubia es Angeletti. Sí. La otra es Rosa Gutiérrez, asesora en coaching. ¿Sabes a quién coacheó? ¿A quién? A Karina Milei. ¿En serio? Hace unos años, hace 2 años, cuando Karina Milei empezó a hablar en actos públicos, porque, bueno, tenía ahí una traba, no le gustaba hablar en público y empezó a amagar con una posibilidad de una candidatura, bueno, se la vio circular más de una vez a Rosa Gutiérrez por los pasillos de la Casa Rosada. Hasta ahora no apareció ningún contrato, pero sabemos que es una íntima amiga de la esposa de Adorni. Adorni, el protegido de Karina en el gabinete, esto hay que decirlo también. Quizás haya que consultar a profesionales serios, digo, a la luz de los discursos que después terminó dando. No, bueno, Bueno, hizo lo que pudo la profesional. Claro, también. pero por eso, quizás sea la disciplina del coach ontológico la que no funciona demasiado. Es cierto. Bueno, y también acá te traigo vas a ver a Adorni con su madre, Silvia Pais. Esto no es responsabilidad de Adorni, hay que decirlo también, pero ya venían acostumbrados a la casta. Ellos rechazaban la casta, pero Silvia Pais y su hermana, Susana Pais, tuvieron un contrato de muchos años en la legislatura bonaerense, fueron planta permanente de la legislatura. Ella ya se jubiló, Silvia, en 2020, hace bastante. La hermana entiendo que sigue contratada en la legislatura bonaerense. Bueno, obviamente esto no fueron contrataciones de Adorni, pero ya circulaban, ¿no? Ahí tenían familiares casta y de hecho han trabajado ambas para diputados del peronismo, también llamativo. Bueno, y después te traigo 2 personajes que son el nuevo adornismo, digamos, porque también hay que marcar que Adorni, al saltar de la vocería a la jefatura de gabinete, dejó a Javier Lanari, un hombre de su confianza. Ah, ¿sí? Claro, quedó ahí como secretario de comunicación, pero básicamente todas estas áreas responden a Adorni. Desde que asumió Adorni, hubo unas 100 designaciones, tanto en vocería como en jefatura, en distintos cargos de gente que hoy respondería a Adorni
con buenos y abultados sueldos. Eso no suena muy austero. No, y la verdad que fue uno de los que, bueno, claro, de los que más pudo sumar a la estructura estatal, mientras otras áreas redujeron y mucho. Y te decía, bueno, te traigo a un personaje del que ya hablamos acá, que es Ignacio Nacho David. Es el segundo de Adorni, secretario de Asuntos Estratégicos. El lobista de las tabacaleras, viene de trabajar entre el Estado y el mundo privado. La puerta giratoria muy recurrente tuvo Ignacio David y viene de trabajar en Mazalín, en Philip Morris, digamos, en la pata local de Philip Morris, y ahora lo mencionan como, bueno, el lobista que metió en la mesa chica, está sentado en la mesa, en la famosa mesa política de los 7, de los 6, depende cuántos se sienten semanalmente en esta mesa política, pero lo han incorporado como el segundo de Adorni, así que escaló alto Ignacio David. El que integra el ministro de Economía. Exactamente. La propia Karina Milei. La propia Karina Milei, se ha acercado este hombre a la propia Karina Milei, Patricia Bullrich. Bueno, los funcionarios más importantes del gobierno, si ves la foto de la mesa política, probablemente veas a alguien que no termines de identificar, digas quién es él. Y después tenés a Federico Sicilia, que si vos querés tener información sobre, por ejemplo, el viaje de Milei, que es lo que queremos saber todos ahora, si hubo la esposa de otro funcionario viajando en el avión oficial, quiénes se hospedaron en el hotel, ¿qué haces? Bueno, haces un pedido de acceso a la información pública. Claro. Están a cargo de este hombre que responde a Adorni. Él es básicamente el que puede pisar los pedidos, decir no al lugar, esto no lo vamos a responder. Bueno, también una pieza muy importante para todo este engranaje de Adorni en el Estado. Y además tengamos presente que además de todos los empleados que veníamos mencionando que contrató, la estructura de la jefatura de gabinete se aumentó exponencialmente en diciembre de 2025 porque sumó turismo y ambiente. Digo, le mandaron ahí a Scioli también bajo el mando de Adorni. Sí. Asuntos estratégicos, justamente está Nacho David, Ignacio David, y relaciones parlamentarias, que lo tenemos a este señor, a Federico Sicilia. Y bueno, obviamente se caracterizó, y sobre todo en los últimos tiempos, por una opacidad, digamos, la información pública que brindó el gobierno. La verdad, sabía lo del hermano, bueno, ahora todos sabemos lo de la esposa desde la semana pasada, pero es un buen pedazo del Ejecutivo, ¿no? Exactamente. Y hay más, bueno, ya lo veremos en los próximos días. Para cerrar... ¿Cómo más? Bueno, habrá más empleados. ¿Quiénes responden a Adorni? ¿Cuántos contratos, con qué empresas y con qué empresas relacionadas de algún modo al Estado tiene un vínculo la esposa de Adorni? Me parece que cada día se abren nuevas sospechas, así que se deberá investigar en la justicia. Pero te decía, el que estuvo muy preocupado en los últimos días por correr el eje de esta discusión es el propio Adorni. Empezaron a circular, Ale, para ir cerrando los posibles cambios en el gabinete. Se habla de una Karina Milei muy paranoica por todo el hecho de Adorni y sobre todo por el vuelo a Punta del Este, donde hubo una filmación, ¿no? Y de dónde salió... Adorni sale a decir en las últimas horas, fue nuestro. Lo contaste, fue nuestro. Nuestro no, en realidad, fue interno, fue del propio gobierno. Pero ahí, bueno, arrancan obviamente todas estas especulaciones y se habla de una Karina Milei que ya lo tenía decidido, pero la está apurando Adorni, la está convenciendo a Adorni para cambiar el eje de la conversación, avanzar ya casi definitivamente, te diría, contra los lugares de influencia de Santiago Caputo y en particular por la filtración que se dio sobre y porque no pudieron, porque no pudieron prever, por ejemplo, que Nahuel Gallo iba a llegar en un avión de la AFA a la Argentina. Nadie lo anticipó, no solo no pudieron hacerlo ellos, sino que nadie se los anticipó. Así que empiezan a sonar nombres, pero yo ahí te diría, miremoslos con cautela, porque yo creo que el propio Adorni está interesado en cambiar el eje de conversación y avanzar, convencer a la Karina Milei de avanzar con la CIDE para dejar de hablar de estas cuestiones. Pero ahora decime a quién quiere poner. Bueno, hay dos nombres que suenan y que son los que Karina Milei ya tenía, también que tienen relaciones muy aceitadas con los Menem, con Martín Indulne Menem. Ajá. El primero de ellos es Jorge Corcho Anzorregui. Es sobrino de Hugo Anzorregui, uno, que estuvo a cargo de la CIDE durante el menemismo. ¿Qué? ¿Es hereditario eso también? Bueno, vos pensás que es hereditario. Este es re casta porque tuvo muchos años de trabajo en la legislatura porteña. Bueno, ahora también labura en su buffet personal de abogados. Pero se desloma. Sí, se desloma.
no lo sabemos, fue casta. Ahora, vos decís es hereditario. El otro nombre que suena es, poneme a Miguel Ángel Toma, no es Miguel Ángel Toma padre, sino su hijo, Federico, pero vamos a ver ahí a otro histórico de la CIDE menemista. Claro. Se están disputando el lugar. Sabemos que cuando se habla de la CIDE y de inteligencia, Miguel Ángel Toma pisa fuerte y sobre todo en este gobierno, él no estaba de acuerdo, y lo dijo públicamente, con la designación de Cristian Aguadra, que responde a Santiago Caputo en la CIDE, decía, falta un poco más, falta avanzar un poco más con la depuración de la CIDE, etcétera, y se necesitan cambios más profundos, dijo cuando fue designado este hombre de Santiago Caputo. Bueno, le tocará ahora a su hijo, lo veremos próximamente porque se habla en el gobierno de que Karina Milei ya tiene decidido avanzar en la CIDE y eso dejaría esta vez sí afuera a Santiago Caputo del gobierno. Yo creo, tal vez no es de un día para el otro, pero sería un paso muy importante para que termine de quedar corrido Santiago Caputo del poder. La verdad que, no por defenderlo, ¿no? Al autopercibido mago del Kremlin, pero me parece que el que debería dar explicaciones es Adorni, ¿no? O sea, está bien, uno siempre que se le escapa algo de control dice, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Pero me parece que el que está bajo la lupa social, del que se están riendo en toda la sociedad, es del jefe de gabinete. Sí, que aparte dio unas explicaciones muy insuficientes. Muy insuficientes y te diría que lo perjudicaron porque, bueno, se contradijo, salió nervioso. Le recomendaban desde el gobierno, no te digo desde el caputismo, pues Santiago Caputo en esa no se metió, pero desde el propio gobierno le recomendaban que no saliera a hablar tan rápido. Él decidió hacerlo. Y aún así es el mejor vocero que tienen. Sin duda. Quizás ese sea el problema también, ¿no? Esa es la crisis que le generó el destape no solo del avión presidencial con la esposa, sino también, sobre todo, diría yo, lo de Punta del Este. Totalmente. Es Lua Isikov con la data de siempre. Un breve pirulito de Prado y Garavito con Trump para que se deleiten. No, 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 no. Ya lo hice con Venezuela y lo puedo hacer con ustedes. ¿Quiero el premio o los bombardeo? No, no, no me importa. Ya mismo o aprieto el botón rojo. Gracias a la academia por este maravilloso premio. Toda la vida me preparé para esto. Make America Great Again! Valentina Salvi y Luciana Messina escribieron un libro que acaba de editar Siglo XXI. Se titula ¿Qué están haciendo las derechas con los 70? Gracias por venir a ambas. Gracias, Alejandro, por invitarme. Muéstrenlo, así la gente lo puede ver en sus casas. Lo tienen ambas. Ahí están, su cámara es aquella. ¿Qué están haciendo las derechas con los 70? Bueno, la memoria de la dictadura es parte de la batalla cultural que las derechas están llevando adelante en nuestro país. No es un hecho del pasado o un hecho histórico, sino que es un hecho que interpela el debate político del presente y las derechas actúan, producen sentido, disputan sentido respecto de la memoria de la dictadura. Lo primero que quisiera decir es que es un libro de una investigación colectiva, con lo cual nosotras compilamos, pero al mismo tiempo hay un montón de autores, de colegas que aportaron sus investigaciones y que forman parte de esta investigación. Lo que nosotros identificamos en la investigación es que hay algo así como dos movimientos que tienen que ver con lo que hacen las derechas con la memoria. Un primer movimiento vinculado a la disputa por el nunca más, a un intento por entrar a disputar y a ensanchar esa categoría de víctima, y un segundo movimiento que tiene que ver más con la idea de impugnar el nunca más, de dar la espalda a ese consenso fundacional de la sociedad argentina. Pero es por vínculos o afinidades personales, como puede tener de repente Victoria Villarruel, a quien se le conocen nexos, o los diputados que fueron a ver Astiza al penal, o es
algo más ideológico o que tiene más que ver por ahí con alineamientos políticos? No, digamos, las derechas son un conjunto o un conglomerado de actores en el campo de la memoria, ¿no? Sobre todo en el campo de la memoria de la dictadura. Un conglomerado de actores distintos que han confluido en el presente. Eso se expresa en la fórmula presidencial, ¿no? Pero esa confluencia supone tanto grupos de familiares, de militares que levantan la consigna de memoria completa, hijos o nietos de militares condenados o procesados que luchan o se presentan públicamente para mitigar las condenas que sobre ellos pesan, digamos, y también actores nuevos que son la militancia joven, libertaria, que también hizo su presencia, e incluso intelectuales, no solo Laje, sino también otros intelectuales como Juan Bautista Joffre, periodistas, ¿no? Que hacen un conglomerado de actores que lo que vienen a hacer es, primero, disputar el nunca más. Sobre todo lo que hacen es levantan sentidos o presentan sentidos y representaciones que son incluso anteriores a la transición democrática. Es decir, traen a la escena de una manera nueva, remozada, categorías, figuras, representaciones que son propias de la doctrina de la seguridad nacional o que fueron parte del discurso del régimen autoritario. Y hoy vemos que circulan categorías, sobre todo la noción de guerra, ¿no? La noción de guerra es aquella que explica el pasado en términos de combatientes, ¿no? Y lo que básicamente trajo la transición es habernos corrido ese discurso y haber pensado en clave de víctimas y victimarios. Es ir atrás de ese discurso, ¿no? Ir en el tiempo atrás de la transición democrática. ¿Qué hace que hoy se puedan decir cosas que, no sé, cuando yo era chico o adolescente, hace 30 años, 40 años, no se podían decir? Pienso que parte debe ser el paso del tiempo, o sea, para los pibes adolescentes de hoy. Aparecen nuevas preguntas. Y además quedó muy lejos la experiencia vital de la represión. Para, no sé, para un nene que empieza la primaria o la secundaria hoy, capaz la dictadura es tan lejana como para los militantes de los 70 la Semana Trágica. No sé, se desdibuja junto con la Revolución de Mayo, por ahí hasta en la pedagogía. ¿Qué más que el paso del tiempo habilita esos discursos, a veces negacionistas, a veces directamente reivindicatorios? Bueno, hay un nuevo escenario también, ¿no? De cómo ese discurso o cómo ese tratamiento o ese lazo con el pasado también tenía que ver con el paradigma de los derechos humanos, con la víctima como su actor central, con un lugar para alojar el sufrimiento y el padecimiento del otro, y algo de eso se fue transformando, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, ¿no? Nosotras también hablamos de una suerte de declive del paradigma de derechos humanos y una ascensión de la categoría o del significante terrorismo para ordenar o para como marco interpretativo de la protesta social, por ejemplo, o de distintos conflictos que hacen, que horadan de alguna manera esa centralidad de la figura de víctima o de trauma que antes que antes tenía más lugar, digamos. Justamente porque la figura de víctima lo que produce es eso que vos decís, ¿no? Produce empatía, produce un reconocimiento del otro, y eso representa un límite respecto de lo que se puede decir, es decir, supone un lazo ético, ¿no? Hoy lo que asistimos es a un corrimiento. Esa es nuestra pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué se corrió? ¿Qué se movió para que justamente, como vos decís, cosas que no se podían decir o que no había espacio social, ¿no? No podían decir, es un poco como sí se podían decir, simplemente no se decían porque no había condiciones sociales para que sean dichas, y también y eso se corrió. Un desacoplamiento entre la promesa de derechos y el incumplimiento material, si se quiere, de lo que dejó debiendo la democracia. Claro. Un poco. O sea, le están cobrando a la democracia, a los jóvenes de ahora, lo que no cumplió de que se iba a comer, curar y educar. Lo cierto es que la pandemia fue un punto de inflexión. Totalmente. La pandemia nosotros lo ubicamos como un punto de inflexión donde los discursos se volvieron más virulentos, se volvieron más agresivos, pero también entraron otros elementos como la posibilidad de burlarse
de la broma, de la risa, respecto de eso que a otras generaciones le representaba un lazo ético imposible de vulnerar, ¿no? Entonces, claro, un error. Claro. Un trauma. Un trauma. Y el trauma supone eso, ¿no? Entonces, asistimos a un declive. Esto es un fenómeno más global, a un declive de la centralidad de los derechos humanos, de la víctima y del trauma como elementos ordenadores. Hay un declive, eso no quiere decir que desaparezcan, sino que hay un declive de su centralidad. Frente a eso llegan discursos, como decía Luciana recién, el terrorismo como ordenador de las disputas, ¿no? Y la noción de terrorismo supone y habilita la construcción de un enemigo, ¿no? De un enemigo sobre el que podemos ejercer violencia, ¿no? Incluso torturas, claro. Sí, incluso torturas. Valentina, Luciana, gracias por venir. No. Mucha suerte con el libro y ojalá a los 50 años del inicio de la peor dictadura que azotó a nuestro país nos haga reflexionar sobre esta y otras cosas. Gracias por la invitación. Con ustedes nos reencontramos el próximo lunes a las 23, como cada lunes aquí en la pantalla de C5N. Que tengan una buena noche.